Bom dia a todos! Hoje é o nosso último dia do Fórum Sul-Americano Metso Outotec. Nesses dias, vocês puderam conhecer diferentes opiniões sobre temas importantes no cenário da mineração. Agora, seguimos com mais apresentações interessantes, focadas na otimização operacional e na importância de manter seus ativos atualizados. Convido nesse momento Pablo Darso, que hoje é responsável por contas estratégicas na Metso Outotec. Pablo, é com você. Muchas gracias, Rita Bragato, y muy buen día a todos. Agradecemos la participación de todos los que están compartiendo hoy junto con nosotros sus experiencias en la minería, y sabemos del desafío que tienen constante las minerías, la minería en evolución constante también. Y para que se cumpla, muchas veces es necesario la compra de nuevos activos o la reforma de los que ya están instalados. Y siempre es posible, digamos, de esa forma aumentar la eficiencia por los dos caminos que nos estamos hablando en este momento. Todas las actualizaciones siempre van a entregar una nueva vida al equipo, o comprando un equipo nuevo, claro, tendremos una nueva cara, una nueva filosofía para encarar todos los, digamos, el gran desafío que tenemos en el día a día en la minería. Me gustaría, digamos, que ustedes compartan con nosotros sus experiencias operacionales, y por eso invitamos desde Brasil a Vinicius Lisboa, que tiene mucha experiencia con los clientes en la parte de reformas de equipos, y también desde Chile agradecemos también a la presencia de Marcos Tesa, que es gerente de mantención de plantas de cátodos en la minera Centinela. Y desde Perú a Eric Ruiz, que es gerente de optimización de desarrollos de proceso de las Bambas de Perú. Quisiera primero ver desde un punto de vista económico, digamos, cuál que es el límite entre la decisión de la compra de un activo nuevo, un equipo nuevo, o de reformarlo, y cuáles son los factores que inciden en esa decisión. Marcos, si tú quieres, puedes compartir con nosotros tu experiencia. Gracias, Pablo. Muchas gracias por esta oportunidad. Primero que todo, entender que la minería es un negocio, por lo tanto hay que analizar el costo-oportunidad, el VAN, de renovar un equipo o hacer un upgrade. Y desde ese punto de vista hay algunos factores que a lo menos debería uno considerar. El lead time de los repuestos asociados a un equipo antiguo, la confiabilidad que uno espera lograr con ese equipo. Pero ahí también entra un poco cuál es la estrategia o la situación de esa minera en particular. Por ejemplo, el cátodo en Chile, del 2003 al 2020, la producción total ha variado entre 1,7 millones del 2003 ha bajado a 1,5 millones. Eso en cátodos. Por lo tanto, en ese negocio habría que analizar bien si la estrategia de renovar un equipo se paga, de acuerdo al LOA que tenga ese negocio. Por lo tanto, hay una estrategia. Por otro lado, si tú quieres aumentar la confiabilidad, tienes que ver si la utilización de esa planta está aparejado o el coeficiente de marcha es un buen coeficiente de marcha, porque tal vez allí hay una oportunidad. También hay que ver la obsolescencia a la cual tú estás dispuesto a arriesgar. Hay un riesgo que tú asumes con eso. Y finalmente hay un aspecto que implica mantener un activo antiguo, que es la mano de obra calificada para poder hacer esa mantención. Hay algunas variaciones entre un equipo nuevo, un equipo antiguo, pero también hay que considerar ese recurso como un recurso escaso, un recurso complejo en el mundo actual, sobre todo en Chile. Eso a grandes rasgos sería la respuesta con lo que tú mencionas, Pablo. Ok, muy claro, y bueno, vamos a pasar entonces para Eric. Eric Ruiz, ¿y cómo ustedes en Perú aplican toda esta parte, digamos, el límite entre adquirir un equipo nuevo o reformar uno ya en utilización en la planta?
¿Y cuáles que son los factores, ¿no?, que están influenciando en esa decisión? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que depende mucho de qué es lo que está buscando la empresa, cuál es el objetivo y el tipo de proceso. Muchas veces hacer un upgrade a un equipo antiguo no garantiza que este equipo tenga mayor tiempo de vida o que sea más eficiente, ¿no? Entonces ahí hay que evaluar otros detalles sumamente importantes, ¿no? Y tiene que ir alineado mucho a los objetivos de la empresa, así también como el famoso costo y beneficio que se tiene que dar. Es claro que hoy en día los equipos nuevos vienen con mayor tecnología y por ende son más eficientes energéticamente y productivamente. Entonces, la pregunta sería, cuando se tenga que hacer un upgrade, ¿es necesario, realmente es necesario? Se tiene que evaluar otras variables como el runtime que tiene el equipo, la disponibilidad, la utilización. Así también sería importante revisar un poco más el tema del benchmarking antes de tomar una decisión de un cambio completo o hacer el upgrade, ¿no? Eso sería más o menos lo que nosotros planteamos aquí. Ok, Erika, y muchas gracias, ¿no?, por compartir, ¿no?, tus experiencias en Perú al respecto de los equipos. Ahora, Vinicius, también me gustaría que compartas con nosotros, ¿no?, toda tu experiencia, digamos, de los diferentes clientes que hemos atendido, ¿no?, al respecto de reforma o de adquisición de un equipo nuevo. Quería saber tu opinión y cuáles son los factores, ¿no?, que inciden eso en la decisión de los diferentes clientes. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Bom, quando a gente fala de aquisição de um novo equipamento ou a reforma de um ativo existente, a gente tem que fazer uma avaliação bem criteriosa relacionada às condições técnicas e econômicas do projeto, né? Então, desde que a reforma seja feita por uma empresa de tecnologia, uma empresa de OEM, né, a fabricante do equipamento, né, uma fabricante de equipamentos e tecnologia, ela traz mais clareza, traz mais tranquilidade. A palavra certa talvez seja clareza para a condição de definir qual caminho tomar, qual decisão a ser tomada. Visto que quando você faz esse tipo de reforma ou esse tipo de retrofit, revamp de um equipamento com o fabricante, no final você tem praticamente um equipamento novo, com garantias muito semelhantes à condição do equipamento novo. Contudo, é de extrema necessidade avaliar a condição econômica do projeto frente à técnica, associado, obviamente, com a expectativa do projeto em si. Qual que é a real necessidade do projeto, né? É o tempo de entrega, é o prazo de execução, como concatenar isso? Então, de posse de uma solução de prazo de entrega e volume financeiro a ser despendido na aquisição de um equipamento novo, você também terá agora, em outra mão ou em outra linha, uma condição dizendo o seguinte: é possível reformar tecnicamente e tem esse volume financeiro. A equalização disso, através de uma análise de trade-off avaliada perante a expectativa do projeto, que vai definir. Ou seja, é possível, é necessário a avaliação, mas todos os casos precisam ser avaliados, todos os projetos, né, precisam ser avaliados caso a caso, de forma que tenha clareza para o atendimento dos objetivos do cliente, né, do projeto principalmente. Basicamente é isso. Quanto à condição dos fatores, né, diretos que incidem numa situação dessa, estão relacionados diretamente à condição técnica do equipamento. Você perceba, a gente tem que fazer uma avaliação estrutural, é necessário fazer uma avaliação eletromecânica, é necessário fazer uma avaliação das condições de automação, as condições de segurança, né? Você perceba que
As exigências de segurança de 10 anos atrás não são mais as exigências de hoje. Hoje nós temos uma exigência diferente. É possível colocar a exigência de hoje naquele equipamento antigo? É uma pergunta que deve ser feita a todo momento na interpretação da análise técnica. Vencida a etapa técnica, é possível ter um escopo definido do que é necessário ser feito para a implementação da reforma e, consequentemente, com esse valor financeiro econômico à mão, é possível comparar com a entrega de um equipamento novo. Com isso, com a somatória dos dois, você consegue, de novo, concatenar as informações de forma a ter claro quais são os prós e os contras, as vantagens e desvantagens, o equilíbrio financeiro e o drive de expectativa do projeto. Por exemplo, se em um caso nós temos um equipamento que o prazo de entrega de um equipamento novo é da ordem de, 180 dias, e a exigência do projeto, a exigência da operação, a exigência da produção, do mercado, é necessário que se tenha um equipamento nessa nova capacidade ou nessa condição em 45 dias, e é possível executar todo esse trabalho através de uma reforma em 45 dias, naturalmente a decisão não passa só pelo crivo econômico, visto que o técnico já foi vencido. Ambos conseguem atender. Mas agora não é mais econômico. Vamos agora para o aspecto de execução, de lead time, qual que é o tempo de entrega. Enfim, tudo isso vai corroborar com a tomada de decisão e a clareza para seguir em frente no projeto. Basicamente é isso. Entonces ahora podemos pasar para la segunda pregunta, ¿no es cierto? Bueno, queríamos saber cómo consideran las nuevas tecnologías de automatización y monitoreo que pueden ayudar en el upgrade de esos activos existentes, y por qué. Marcos, ¿querías compartir con nosotros un poquito de esa experiencia? Sí, por supuesto, Pablo. Mira, la tecnología siempre es un beneficio para la operación. El monitoreo es una parte importantísima, pero el monitoreo tiene sentido cuando genera un mejor uso del equipo, cuando te proporciona datos, esos datos que te proporciona te permiten tomar decisiones, y tú gestionas también la variabilidad del proceso. Por lo tanto, el monitoreo en línea que tanto hablamos, es beneficioso para el equipo porque genera un mejor uso productivo del equipo, pero teniendo en consideración lo anterior. Tener monitoreo sin gestión detrás del monitoreo no agrega valor a mi juicio. Y por lo tanto, tú lo que buscas allí a través del monitoreo o la automatización es generar mayor vida útil de los componentes, mayor vida útil del equipo, hacer predecible el proceso. Esto es súper importante. Hacer predecible el proceso implica que mi TPH, mis toneladas que yo produzco con ese equipo van a ser en una banda relativamente constante. Eso hace que tú puedas cumplir los planes productivos. Además de eso, puedes cumplir las pautas a frecuencia fija o dada por desgaste. Y todo esto redunda en un performance que te da un TPD o un tonelaje por día que está de acuerdo a un plan productivo. Así que, por lo tanto, la tecnología, la automatización, el monitoreo de los equipos es fundamental para poder darle una mayor vida útil y generar un mejor beneficio para el negocio si es que están bien gestionados. Ok, muchas gracias por compartir.
Y Eric, ¿qué me dices tú en Perú al respecto de las nuevas tecnologías y automatización y monitoreo para poder utilizar o cómo que funcionan el upgrade de los diferentes activos? ¿Puedes compartir con nosotros tus experiencias, Eric? Bien, en realidad si nos ponemos a analizar desde el punto de vista de gestión, tendríamos que dividirlo en dos, en la gestión de proceso y en la gestión de los activos, la parte mecánica. Como gestión de procesos, la automatización nos va a permitir ganar información, ganar data, muy importante para que pueda ser analizada y esa data misma nos ayude a la optimización del proceso y por ende a ser más eficientes tanto en el uso del equipo como en el tema de la disponibilidad del mismo. Y si hablamos de la gestión del activo, ahí hay un punto muy importante que se tiene que analizar, que no necesariamente tú puedes automatizar para monitoreo todo un sistema completamente. Podrías manejar, por ejemplo, las fallas repetitivas para poder controlarlas y saber en qué momento darle mayor confiabilidad a tu equipo. Entonces, hay un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, las plantas aquí en Perú, ahí tenemos plantas que ya llevan bastantes años operando. Estas plantas se pueden automatizar, se puede poner tecnología, sí, es cierto, se puede poner tecnología, pero de manera modular, ¿no? Estas plantas que ya tienen muchos años nacieron con una tecnología pasada que se hace un poco más complejo ese proceso de automatización. Entonces, yo creo que llegamos otra vez al punto de que también poner la tecnología, la automatización va hacia el costo-beneficio, ¿no? Y al objetivo que pueda tener la empresa hacia sus planes, forecast, budget o LOA, ¿no? Entonces, es algo muy interesante hoy en día ver cómo se está transformando la minería a una transformación digital bastante agresiva que nos va a permitir fácilmente controlar los procesos y por ende mejorarlos mucho más rápido, ¿no? Ok, Eric, bueno, muchas gracias por transmitir lo que en Perú es importante para la minería en esa parte de automatización. Y Vinicius, ahí tú puedes compartir con nosotros, digamos, cuál que es el drive de algunos clientes en la parte de automatización y monitoreo para el upgrade de diferentes activos, con los diferentes que tú has tenido experiencia. Seguramente sim, Pablo. É muito bom quando a gente chega no local e a internet se conecta, a internet do nosso celular se conecta naturalmente, sem você precisar de encostar em nada. Isso é automatizar. Na nossa indústria isso não é diferente. Quando a gente pratica a automação, ou quando a gente consegue implementar uma situação de automação, a gente consegue trazer um upgrade para o equipamento e trazer ele para uma condição nova, uma condição de atualização. E essa atualização, ela melhora a condição operacional do equipamento, melhora as condições de segurança. Enfim, ela consegue trazer um equipamento que estava numa situação anterior, com uma tecnologia ultrapassada, para uma situação nova, sem necessariamente precisar de um novo equipamento. Com isso, o que acontece? Mas por que isso acontece? Com simples substituições de alguns sensores, do ponto de vista de automação e controle, a gente consegue mudar essa condição. De forma que, por exemplo, para a operação, é possível que a gente consiga fazer um monitoramento preventivo, ou seja, um controle mais eficaz preventivo, ao invés de você ter aquele controle direto, que era um controle digital da época, que apontava como 0 e 1, agora você aponta ele em range, ou seja, você trabalha com a câmara de enchimento do britador de 0 a 100. É diferente essa operação. Com isso, você traz mais confiabilidade para a operação.
Ou seja, você consegue trazer um equipamento de uma época para outra era. Nessa condição, você também consegue propor o monitoramento preditivo do equipamento. Quando você traz as tecnologias você utiliza, na verdade, as tecnologias de Big Data, de Data Science, de tecnologias de inteligência artificial. Quando você associa todas essas tecnologias, você começa a ver analiticamente a tendência de falha de um equipamento, a tendência de falha de uma operação. E isso é feito como? Pura e simplesmente através de uma substituição de uma tecnologia de controle e automação ultrapassada para uma condição atual. E nessa situação, você consegue melhorar o equipamento como um todo. Então, esse é um exemplo muito básico que a gente usa a todo momento, toda hora a gente faz esse tipo de aplicação, no qual você tem uma condição preventiva direta na área operacional e remotamente através da preditiva que vai trazer a confiabilidade para a operação do equipamento. É completamente possível utilizar a automação para fazer o upgrade de equipamentos. É muito legal, inclusive, a utilização dessa tecnologia. Bueno, vamos a partir entonces para la tercera pregunta. La minería hoy, digamos, está más abierta a la innovación. Tenemos algunos ejemplos de iniciativas, de implementación de nuevas ideas y que tengan mayor celeridad dentro de la aprobación, dentro de cada cliente. ¿Podrías compartir, Marcos, con nosotros en Chile cómo la minería está frente a la innovación? Sí, claro. La innovación es una visión bien estratégica. De hecho, Minera Centinela tiene un paquete bien interesante en eso. AMSA tiene como parte de sus valores la innovación. Minera AMSA o el grupo AMSA tiene como propósito, de hecho, generar minería para un futuro mejor, por lo tanto viene implícito la palabra futuro. Y la innovación tiene que ver con lo que es futuro. Y aquí hay varias cosas. Primero, la innovación en este negocio busca crear un valor, o nosotros podríamos hablar de cuál es la curva de valor que genera esto al negocio. Y ahí hay varias cosas. Por ejemplo, hay innovación relacionada con la planificación mina, con dinámicas de inteligencia, con nuevos modelos. En la minería, en la mina propiamente tal, se están adoptando equipos autónomos. Por ejemplo, en Centinela estamos en un plan de equipos autónomos tanto de camiones como de perforadoras. Eso está en un muy buen pie y esperamos tener mucho éxito con eso. También en las plantas nosotros estamos viendo la operación automatizada y ahí tenemos un gran proyecto que se llama GIO, que es Gestión Integrada de Operación, donde vamos a sacar a gran parte de los operadores de la planta a la ciudad, en este caso específico Antofagasta, y vamos a operar gran parte de las plantas de la compañía desde una situación remota, lo cual es muy desafiante. Eso es parte de lo que estamos innovando. La gestión también de la data es un tema potente. Eric lo mencionaba en sus intervenciones. Creo que estamos todos de acuerdo que el valor de los datos es alto, pero la Big Data, el Machine Learning es un activo que si lo sabemos gestionar nos va a abrir un montón de posibilidades a través del análisis de los datos. Por lo tanto, por ejemplo, en los camiones autónomos, con respecto a los camiones convencionales, tenemos obviamente una mayor inversión, una mayor complejidad al principio, pero apunta a una menor accidentabilidad, tiene una productividad mayor y tiene
una visión de transformación de las personas a nuevas tareas. Por lo tanto, está generando distintos elementos de innovación, tanto los equipos mismos, el hacer las cosas distintas y cómo transforma las competencias y los talentos de las personas que van a variar su manera de interactuar en la planta o en la mina. Así que la innovación yo creo que es algo que está penetrando de manera importante en la minería. Creo que nos va a permitir ser productivos y también mantener los costos unitarios de una manera controlada. La realidad de Chile es que el 2020 produjimos en algo alrededor de 5,7 millones de toneladas entre todas las mineras, lo cual es un valor de tonelaje o millones de toneladas muy importante, y para sostenernos en esos valores necesitamos innovar en nuestros procesos. Hay procesos productivos que están siendo innovados, como el pucocloro, entre otros. Así que creo que ahí está una gran oportunidad para poder prepararnos para esta minería del futuro con estas revoluciones que tenemos del conocimiento en la actualidad. Ok, Marcos, me deja muy contento escuchar, digamos, cómo año a año va creciendo la innovación dentro de la minería, ¿no? Que antes era un poco más conservadora y hoy ya veo que está cambiando ya mucho tiempo, más ya está cambiando año a año, va creciendo la mentalidad de las personas dentro de la minería para contribuir con la innovación y la visión de futuro. Me gustaría saber de Eric en Perú, ¿cómo que está esa parte, ¿no?, de la innovación? Y todas las nuevas ideas, cómo que pueden acelerar o no determinados procesos dentro de Perú, de la mina. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y realmente sí, o sea, las empresas mineras o la minería está abierta a todos los procesos de innovación, y es lo que hemos estado observando en los últimos años con las nuevas tecnologías que se han incorporado, como lo mencionaban, los camiones autónomos, los centros de control descentralizados que ya están fuera de la ciudad. Igual se está manejando también esa revolución aquí en Perú, y eso conlleva también que todos, las demás empresas mineras, sigamos ese mismo rumbo de innovación y desarrollo. Pero ahí yo tengo un punto muy importante. Perú tiene la característica de tener minerales súper complejos para el procesamiento mismo. Y eso genera también una innovación misma dentro de los diseños, los equipos, las estrategias. Entonces, eso también es una innovación que constantemente se ha tenido aquí en el Perú, en lo cual ha conllevado también a desarrollarlos de una manera integral, ya con procesos de mine to mill que ya se ha venido dando hace mucho tiempo. Y el otro punto, que tenemos que tener claro, que la innovación no solamente es dentro de la parte del proceso en sí, sino también en temas de sostenibilidad social y ambiental. Eso también es algo que tiene que entrar dentro de este proceso de innovación y de revolución tecnológica. Y el otro punto también sería el análisis de grandes datos, redundando un poquito el tema de la Big Data, del Machine Learning, del Python, todos estos sistemas nuevos. Se tiene que empezar a ver también esa revolución. El trabajo de exploración de yacimientos ocultos, cada vez los minerales ya no están a flor de piel, están a profundidades, y se tiene que hacer nuevas innovaciones para poder explorar toda esa parte. La extracción de minerales de baja ley que requieren otro tipo de estrategias de operación, ¿no? Entonces yo creo que la innovación está en todos lados, en toda Sudamérica, no solamente en Chile, en Perú, en Brasil, está en toda Sudamérica, y somos un país bastante rico en minerales, y por ende yo creo que la innovación tiene que empezar a nacer desde esta parte del mundo, ¿no?
Sí, gracias Eric y bueno, realmente me deja muy contento, ¿no?, entender de que toda América del Sur está, digamos, abierta a la innovación en los diferentes procesos, tanto en la sociedad como dentro de la mina, ¿no?, está influenciando a todos desde todos los puntos de vista. Ahora me gustaría ver también lo que opina Vinicius, ¿no?, a partir de la innovación, ¿no?, de lo que algunos clientes piden y que hayan interesante, ¿no?, para acelerar los procesos, ¿no?, y en los upgrades de las diferentes máquinas, como que ayuda a eso. Seguramente sim, Pablo. A mineração ela é sedenta por inovação. A situação as dificuldades que a gente observa, os problemas que a gente observa no dia a dia da planta, no dia a dia da operação, no dia a dia da produção como um todo, todas essas dificuldades, todos esses problemas, eles precisam de inovação para serem solucionados. Basicamente, se você pegar como exemplo as operações da mina, né, as operações unitárias, né, desde a mina até o porto, se a gente elencar isso, onde que tem inovação em cada pedaço disso? Isso é interessante. Se você pega, por exemplo, na mina a gente tem a aplicação do Smart Tag. E essa aplicação do Smart Tag, ela utiliza uma condição de conhecimento geometalúrgico com uma outra condição associada ao consumo de energia do moinho e o consumo de energia do desmonte de rochas, para trazer a melhor eficiência disso. Isso é inovação? É claro que é. Você está colocando um chip dentro do furo de sondagem, dentro do furo de detonação, para ter a rastreabilidade desse material. Quando você passa, então, para a moagem, você tem o escaneamento, por exemplo, tá? São vários exemplos disso. Você tem, por exemplo, o escaneamento dos revestimentos. Você coloca um equipamento dentro no meio do moinho e você vai conseguir um scanner. Você vai conseguir escanear o padrão do perfil de desgaste do revestimento. Ainda dentro do moinho, você tem a condição da análise de partículas, né? Você tem um analisador de partículas através de um PSI, alguma coisa do tipo, que consegue fazer a análise do tamanho da granulometria do material que está saindo do moinho. Esse tipo de recurso são inovações que há pouco tempo atrás a gente imaginar um scanner de uma área, a gente só via isso em filme de ficção. E hoje a gente já consegue fazer isso na nossa indústria. Depois da moagem, você chega na britagem, então beleza, ou antes, né, perdão, eu estava esquecendo, você fala da britagem. Hoje a britagem é uma coisa simples, você troca um sistema de automação do equipamento, faz a reforma dele, como eu falei anteriormente, proporciona que ele atinja uma nova era de tecnologia através da automação e consegue garantir por mais tempo o tamanho da abertura do britador. Isso traz confiabilidade para a produção, confiabilidade de qualidade do produto que vai ser produzido pelo equipamento. Enfim, são vários os exemplos que eu posso citar aqui de inovações na mineração. Tem robótica, tem drone, tem um último ponto que isso foi lançado há pouquíssimo tempo, por exemplo, um sistema de avaliação de ciclone, o Cyclone Sense. Ele avalia, através de uma tomografia, o diâmetro da bolha de ar no ápex de um ciclone. Consequentemente, ele consegue avaliar se o ciclone está funcionando em spray, 120 graus, ou se ele está funcionando em cordão. Isso é uma característica para quem opera ciclone que todos conhecem e precisam visualizar diariamente o ciclone no campo. E às vezes, quando você passa por ele, ou não há tempo para passar, porque
às vezes a operação está focada em outro ponto, ele está operando de uma forma equivocada, que está contribuindo de uma forma negativa na taxa de produção e recuperação do equipamento. Consequentemente, a partir de uma inovação dessa, é possível fazer uma análise remota, de tendência, enxergando qual o momento que ele vai falhar para que a gente possa antecipar e trabalhar o equipamento, ou seja, melhorar o equipamento. Basicamente, a inovação está presente em tudo. Ela é essencial para a gente. Inovar é viver. Acho que é isso. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, la importancia que nos dieron los diferentes puntos de vista de diferentes países y es muy bueno ver que siempre tenemos puntos en común y que podemos compartir tecnologías y diferencias para el progreso de la minería como un todo. Ok, muchas gracias y buen día.